Vaya, ahora sí. Buenas tardes nuevamente a todos y a todas, chicos de primeros técnicos. Bienvenidos a la clase de este día. Vamos a comenzar con nuestra agenda para hoy. Si se acuerdan, ayer comenzamos, bueno, no fue ayer, fue antier, porque no tuvimos clase. Comenzamos anotando en nuestro cuaderno o el tema y el indicador de logro con el que vamos a comenzar los desarrollos de contenido de esta unidad. Entonces, yo he colocado, bueno, usted va a escribir la fecha, ahora es 25 de junio, anote siempre la fecha, para que usted tenga una referencia específica y que no se le olvide qué día vimos qué cosas. Luego, he colocado continuación del contenido. Sé que no lo comenzamos, pero por lo menos ya anotamos el tema, el indicador de logro. Ya no será necesario que lo vuelvan a anotar, solo vamos a copiar la reflexión y luego vamos a empezar con el desarrollo de la lectura mecánica de Frankenstein, porque estos días anteriores ustedes saben que hemos estado leyendo Un rumor de sangre, que es la obra de la que vamos a tener el coloquio el día lunes. Así que hoy vamos a leer Frankenstein solamente un pedacito, no vamos a alcanzar a leer toda la obra. Yo sé que la mayoría de ustedes ya la han comenzado a leer, algunos todavía están esperando el fin de semana. Si no lo han comenzado, no hay problema, pero lean, es una obra un poquito extensa. No podríamos decir que es imposible que se lea, pero si no dedican tiempo suficiente, es probable que no les alcance. Sobre todo que hay que hacer la ficha de lectura. Ustedes saben que la ficha vale un punto. Algunos dicen, pero es que un punto no vale nada. Yo no diría eso, porque a veces subestimamos. Imagínense, usted se saca un 5 o 8 en la evaluación, con la ficha la podría pasar. O si usted se saca un 7, con la ficha llega al 8 y las notas mejoran. Entonces usted tiene que procurar siempre apostarle a salir con una buena nota. Aunque el valor tenga una calificación, es mejor. Luego vamos a desarrollar el tema, vamos a empezar y voy a mostrar un video que tiene que ver con el romanticismo, porque hoy sí vamos a entrar ya en sintonía, entrar en materia ya con el desarrollo del tema, porque sí me interesa que podamos avanzar. Y luego el espacio para preguntas y respuestas que siempre se tiene, que igual si durante el desarrollo del tema usted tiene alguna duda, pues me pregunta, no va a esperar hasta el final. Vaya, el contenido del indicador, usted solo escribe a continuación, no lo va a volver a copiar porque prácticamente es lo mismo. Si se acuerdan, yo les decía que lo que íbamos a ver es el contexto del romanticismo. Entonces, el movimiento que vamos a ver, hemos venido llevando la secuencia desde el inicio de año, ¿se acuerdan? Desde que empezamos con el clasicismo y avanzamos la Edad Media, el Renacimiento, el manierismo, el barroco, y hemos llevado la secuencia de tiempo. Entonces ahora llegamos a un movimiento que fue muy importante y que se llama romanticismo. Entonces lo que vamos a ver ahora es qué aspectos influyeron en el contexto del romanticismo, y esto es la Ilustración, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes manejen esta información, que conozcan el contexto. No nos vamos a meter a hablar demasiado de la Revolución Francesa o de la Revolución Industrial, así que digamos fechas, años, causas, consecuencias, porque eso se ve en sociales, ¿sí? O en geografía, es más de esas asignaturas. En el caso nuestro nos vamos a centrar más en conocer las generalidades, ¿sí? No vamos a entrar tanto en detalle porque no alcanzaríamos a terminar, pero por lo menos que conozcan lo básico. Esto que vamos a ver ahorita también les va a servir para su ficha de Frankenstein, porque Frankenstein pertenece a este movimiento. Entonces, alguien podría decir, bueno, pero yo romanticismo lo relaciono con otra cosa y Frankenstein a mí me parece que es un tanto de terror, es una novela gótica, ¿qué tiene que ver? Así que ya lo vamos a estudiar en este tema. La reflexión de hoy, esta sí es diferente, no es la misma de aquel día, así que la va a anotar. Y dice, no es la carne y la sangre, sino el corazón lo que nos hace padres e hijos. Esta frase también está bonita y creo que está un poco sencilla de entender. Nos dice que no es ni la carne ni la sangre, sino el corazón, la que nos hace ser padres e hijos. Hemos estado hablando de la reflexión o de las reflexiones en el marco del Día del Padre. ¿Cómo entendemos esta frase? ¿Alguien tiene su opinión? Se requiere a que no siempre para hacer, digamos, el organizar. Y el padre no siempre va a ser que sea desastre, como dice, que va a ser aquel que siente aquel aspecto como padre. Exacto, muy bien, perfecto, Kevin. Kevin nos dice algo y de hecho eso es lo que la reflexión nos dice, que un padre no es el que engendra, ¿verdad? O el que llevó la misma sangre con esta otra persona o porque nos parecemos físicamente, porque a veces eso es lo que uno busca, es mi papá, quiero ver en qué se parece, o quiero encontrar alguna similitud,
sino que también un padre es una persona que se preocupa por nosotros, que nos cuida, que nos ama, ¿sí? Entonces, hay muchos casos en nuestras sociedades en el que el padre en realidad no es un padre biológico, pero sí es un padre de crianza. Y eso no quiere decir que tenga menos validez o que su amor no sea sincero. Entonces, igual, en el caso, por ejemplo, de las amistades, de los amigos, usted puede considerar a alguien como su hermano, aunque de sangre no sean hermanos, aunque biológicamente no hayan nacido del mismo papá o mamá. Entonces, son rasgos o son lazos de amor, de afecto, de cariño, más que de sangre. Entonces, gracias, Kevin, por ayudarme con la reflexión. Y ahora vamos con la lectura mecánica. La lectura la vamos a hacer de Frankenstein. Ya sabemos que Frankenstein es de una mujer, fue escrito por una mujer que se llamó Mary Shelley, que es una de las máximas exponentes también del movimiento romántico. La historia, cuando lean la biografía de ella, se van a dar cuenta que es una de las primeras mujeres que incursiona en el mundo de la literatura y que se vio influenciada o que se vio inspirada también por su esposo para escribir. En el caso de el esposo también era escritor, también era autor, y en ese caso, pues, la pareja se dedica a escribir. En el caso de esta obra sí es definitivamente de Mary Shelley. Y la lectura, quiero ver la última vez, según tengo anotado aquí, del primero F ya leyó Lucía y ya leyó Annelies. Vamos a ver, Diego Retana, ¿estás aquí conectado? Vamos a ver. Si estás conectado, Diego, tú me vas a ayudar con la lectura de hoy. Hola, señor. Sí estoy. Por favor, buenas tardes. Buenas tardes. Comienzo a leer. Ok. Carta 1 a la señora Saville, Inglaterra. San Petersburgo, 11 de diciembre de 17. Te alegrarás de saber que ningún percance ha acompañado el comienzo de la empresa que tú contemplabas con tan malos presagios. Llegué aquí ayer y mi primera obligación es tranquilizar a mi querida hermana sobre mi bienestar y comunicarle mi creciente confianza en el éxito de mi empresa. Me encuentro ya muy al norte de Londres y andando por las calles de Petersburgo, noto en las mejillas una fría brisa norteña que azuza mis nervios y me llena de alegría. ¿Entiendes este sentimiento? Esta brisa que viene de aquellas regiones hacia las que yo me dirijo, me anticipa sus climas helados. Animado por este viento prometedor, mis esperanzas se hacen más fervientes y reales. Intento en vano convencerme de que el polo es la morada del hielo y la desolación. Sigo imaginándomelo como la región de la hermosura y el deleite. Allí Margaret se ve siempre el sol, su amplio el círculo rozando justo el horizonte y difundiendo un perpetuo resplandor. Ahí pues, con tu permiso, hermana mía, concederé un margen de confianza a anteriores navegantes. Allí no existe ni la nieve ni el hielo, y navegando por un mar sereno, se puede arribar a una tierra que supera, en maravillas y hermosura, cualquier región descubierta hasta el momento en el mundo habitado. Puede que sus productos y paisaje no tengan precedente, como sin duda sucede con los fenómenos de los cuerpos celestes de esas soledades inexploradas. ¿Hay algo que pueda sorprender en un país donde la luz es eterna? Puede que ahí encuentre la maravillosa fuerza que mueve la brújula. Podría incluso llegar a comprobar 1000 observaciones celestes que requieren solo este viaje para deshacer para siempre sus aparentes contradicciones. Vaya, Saciaré mi aliento. perfecto. Hasta ahí. Muy bien, gracias, Diego. Vaya, si se fijan, bueno, creo que la mayoría ya leyó esto, que las cartas iniciales es lo primero que en la obra se presenta. No toda la obra está escrita en cartas, de hecho solo el inicio, donde es como un preámbulo, una introducción de lo que le está pasando al protagonista. ¿Alguien ya sabe cómo se llama el que escribió esa carta? ¿El autor de esa carta quién es? ¿Cómo se llama? El que vive en esa navegación, alguien de la casa, si alguien sabe la respuesta, también nos puede decir. ¿Cómo se llama el hombre o el personaje que va en esta embarcación, en esta expedición y que le está escribiendo a la hermana para contarle que todo le está yendo bien? Vamos a ver los que están en la casa, ¿saben el nombre? ¿Me pueden decir? ¿Cómo es que se llama este hombre? Robert Walton.
Robert Walton, perfecto, gracias, Diego. Robert Walton es el que está escribiendo esta historia y es el que luego pues, va a empezar a contar una serie de cosas o descripciones. Es una obra buena, hay bastantes descripciones, eso sí, porque nos da bastantes detalles de algunas cosas, pero eso nos ayuda porque al final nos podemos imaginar las cosas. Vale, hoy vamos a irnos al libro, página 138. Vamos a entrar ya con la lectura de esto porque sí necesito que entendamos algunas cosas. Si se fijan, voy a darle un recorrido rápido por las 3 páginas porque les voy a poner un video y luego vamos a empezar a leer. Si ustedes se fijan en la página 138 dice el contexto del romanticismo es el tema. Romanticismo lo corrigen, por favor, y le colocan la R mayúscula. Ya sabemos que los sucesos, los movimientos literarios, los sucesos importantes o situaciones históricas tienen que ir con inicial mayúscula. Entonces, romanticismo, corríjale ahí con lápiz, lapicero o lo que sea. Y cada vez que usted observe romanticismo con minúscula, usted lo va a corregir en las lecturas que realicemos. Y si se fijan en la página 138 dice el legado de la ilustración. En esta página lo que vamos a darnos cuenta es qué fue la ilustración, cuáles fueron sus características y cómo es que esta ilustración, que se llamó así, pero que tenía como premisa principal o como base fundamental el uso de la razón, el conocimiento, el saber. Entre más yo sé, entre más yo conozco, entonces soy una mejor persona y yo puedo basarme para tomar mejores decisiones. Entonces vamos a ver qué fue la ilustración. En la página 139 dice la Revolución Francesa, que fue otro suceso que vamos a leer también, cuándo se desarrolla, cuáles fueron las causas y cuáles fueron las etapas. Y en la página 140 habla de la Revolución Industrial. Entonces, cabal, es una página prácticamente por suceso. Ahora bien, antes de comenzar, yo les voy a compartir un video que me llamó mucho la atención, me gusta porque explica bastante bien las generalidades del romanticismo para que ustedes empiecen a tener una idea de lo que vamos a hablar en este tema y no empecemos de cero, así como, bueno, ¿y de qué se trata el romanticismo? Yo tengo una idea, pero probablemente esa idea esté acertada o no esté. Así que se los voy a colocar. Si es más lo que vamos a escuchar, me interesa más lo que el señor que explica más que el ver las imágenes, pero igual, ambas cosas van a ser. Los que están en casa también pongan atención, si quieren tomar algún apunte o algo que a ustedes les parece importante, también lo pueden hacer o anotar, no hay problema. Dura solo como 5 minutos. No sé por qué siempre está dando problemas la vecina o la compu o el internet. Porque se puede. No se preocupen que algo le pasó a esto. No sé si es que sea el internet que está fallando de repente, porque igual en la lectura de Diego se escuchaba un poco de interferencia. O es la compu que ya se cansó. Sí, dale. Problemas técnicos. Así le pasó al Vaya, vamos a intentar nuevamente ver y escuchar el video del romanticismo. Esperaría yo que no nos dé problemas, ojalá. Sí, pero se acaba. Está súper. Vale, intento número 2, veamos. El romanticismo es un movimiento cultural que va a surgir en Alemania y en Inglaterra fundamentalmente a final del siglo XVIII y que se va a extender por toda Europa con diversas derivaciones, diversos nombres, diversas especializaciones, por así decirlo, durante todo el siglo XIX, durante casi todo el siglo XIX. Su principal característica es que es una reacción contra el excesivo formalismo del arte anterior, del arte del clasicismo. El arte del clasicismo, hay que recordar que venía influido por los ideales de la ilustración, los ideales de eliminar el mundo, de eliminar la humanidad, de quitar la venda de los ojos, y entonces era un arte que en general era muy didáctico, que pretendía ser comprendido sobre todo. Aunque las ideas políticas del Vaya, se volvió a detener. Yo creo que sí es el internet, porque Zoom siento que está dando problemas. Si quiere para ese programa, ponga mientras da algo. Vaya.
Vaya, ahorita les voy a compartir la página del libro. Todo el mundo tiene que estar en la página 138, por favor. Porque como el video nos dio problema, lo vamos a observar la próxima clase, o sea, el día lunes. Vaya, si se fijan en la página 138, cuando pueda mover esto, empieza hablando de el legado de la ilustración. Entonces vamos a leer, usted lleva la lectura en su casa, usted subraya su libro, los que están aquí llevan la lectura, subrayan y yo voy a leer y explicar. El legado de la ilustración. Durante el siglo XVIII, Europa vivió una etapa de transformaciones sociales, políticas y económicas que desencadenaron la abolición del antiguo régimen absolutista y el surgimiento de una nueva forma de gobierno, que fue la República. Con la muerte de Luis XIV, el Rey Sol, ocurrida en 1715, Francia inicia una era cultural conocida como la Ilustración, la cual concluiría en 1789 con el triunfo de la Revolución Francesa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ubicarnos en el tiempo. En el video, en la mínima parte que logramos escuchar o ver, decía que surgió el romanticismo en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, y que se extiende en el siglo XIX. Entonces, contextualmente hablando, estamos ubicados en el siglo XVIII. En este caso, en Europa empezaron a darse un montón de cambios en diversas áreas. Esto incluye la sociedad, esto incluye la política, esto incluye la economía, y en este caso vamos a mencionar que en 1715 surge la famosa era que se conoce como la Ilustración. Pero nos interesa conocer qué es la Ilustración en sí, y vamos a leer el cuadrito amarillo. La Ilustración o siglo de las luces, ese nombre es importante, siglo de las luces, parte de las transformaciones ideológicas que tuvieron como antecedente el Renacimiento y las revoluciones políticas y económicas que se produjeron en Inglaterra en los siglos XVII y XVIII. Las ideas liberales surgen aquí para establecer con mayor fuerza en Francia y más tarde extenderse por toda Europa y América. Siglo de las luces, transformaciones ideológicas, tiene como antecedente el Renacimiento por las características que ya las vamos a mencionar cuáles son. Si se acuerdan, el Renacimiento se caracterizaba por ser antropocéntrico, ¿verdad? Que todo giraba en torno al hombre. Entonces, en este caso se retoman algunos ideales del Renacimiento, se retoman algunos ideales del clasicismo, o sea, de hace muchísimo tiempo atrás, porque se empieza a buscar el equilibrio en las cosas, se empieza a buscar la perfección en el conocimiento y en el raciocinio de las personas. Seguimos leyendo. El hombre ilustrado creía firmemente en la igualdad de las personas y en el derecho a vivir en un estado regulado por las leyes. Es por ello que promovió movimientos políticos que ayudaron a la gente a comprender la necesidad de un cambio en el régimen. Fue así como en 1789, este año es importante, la Revolución Francesa materializó los ideales liberales y marcó el triunfo del espíritu racionalista. El espíritu racionalista es el que tiene que ver con la razón. Yo les pregunto, Kevin, si yo te hago una pregunta y te digo, Kevin, ¿para ti qué es más importante? ¿La razón o los sentimientos? ¿Qué me respondería según tu perspectiva? La razón. Emilia, ¿la razón o los sentimientos? La razón. María, la razón. La razón. Entonces, si se fijan, los cuatro que estamos aquí, que están aquí ahorita, coinciden en que la razón es importante. Eso pensaban los ilustrados. Ellos pensaban que era más importante la razón, el raciocinio, el uso de las facultades y del conocimiento, porque alguien para usar la razón y para tomar mejores decisiones debería conocerse sobre lo que está hablando, ¿verdad? Porque si yo les vengo a pedir opinión o les vengo a pedir información sobre X tema y usted no sabe, lo lógico sería decirme, no, fíjese que no sé, porque no puedo dar una opinión de algo que no conozco, o no puedo dar mi punto de vista, o no puedo tomar una decisión si no lo conozco. Luego dice, como corriente de pensamiento, la Ilustración tuvo un antecedente directo en el pensamiento de John Locke. Este señor fue importante para la Ilustración porque él decía que el conocimiento no es innato, sino que procede solo de la experiencia
y de la observación guiada por la razón. Ustedes consideran, y esto creo que es bien lógico, porque nadie sabe aprendiendo todo, conociendo todo. Un bebé cuando nace no conoce nada, ni siquiera puede hablar, ni siquiera puede expresarse, ni siquiera sabe leer y escribir. Entonces, lo que proponía Locke es que no nacemos aprendidos. Entonces, es nuestra obligación como seres humanos formarnos, aprender. Cuando somos niños, nuestro aprendizaje no depende de nosotros solamente, depende de nuestros papás. Porque cuando usted iba a parvular y usted no le dijo a su papá que era el kinder, su papá, su mamá pensaron, tiene que aprender, lo voy a poder estudiar. A medida que vamos creciendo nos hacemos más independientes, algunos más, otros menos. A unos todavía hay que andarlo siguiendo, estudiar, leer, su papá ahí con las chancletas, si no pagas la moto y te pones a estudiar, o si no dejas de ver tele, o si no, en cambio hay algunos que son más centrados, agarran rápido su cuaderno, sus libros, se ponen a estudiar. Pero el punto es que nos dice que no nacemos conociendo, que lo aprendemos y que conocemos por experiencias, porque leemos, porque estudiamos, porque vamos adquiriendo conocimiento a lo largo de los años, a lo largo de la vida. Y luego tenemos un esquema que dice las características principales de la ilustración se resumen en. Tenemos 4 ideas principales, 4 rasgos que van a caracterizar a la ilustración. El primero de ellos es el racionalismo. ¿Qué quiere decir esto? Que es real lo que se entiende por la razón. O sea que si hay algo que no tiene explicación racional, entonces no era válido para los ilustrados. Todo tenía que ser utilizando el raciocinio. Si yo, hay una frase por ahí que dice, pienso y luego existo. De eso es una frase de un filósofo griego hace muchísimo tiempo. Y cuando alguien dice pienso y luego existo, entonces es que no me voy a dejar ir por impulso. Que yo voy a pensar qué pros y qué contras me va a generar lo que voy a hacer. Entonces, en ese contexto, en ese sentido, la ilustración proponía la razón o el racionalismo como elemento básico. Y eso es justo lo que los románticos rechazan después. Si se fijaron en la mínima parte del video que vimos, si alcanzamos a escuchar que el señor decía que surge en contra de los ideales de la ilustración. O sea que si la ilustración era full sentimiento, era full conocimiento, el romanticismo es full sentimiento, es lo contrario. La siguiente, búsqueda de la felicidad mediante la transformación de la naturaleza. ¿Ustedes consideran que todos los seres humanos buscamos la felicidad? Depende de qué. De lo que estamos buscando. Porque, o sea, yo sé que a veces, así como hay gente que me compra normales, también. Ajá. Y sobre esta cosa, porque son una orientación diferente. Exacto, porque todos somos distintos, pero de alguna u otra manera, voy a ponerle que vos tenés un plan a largo plazo. Tus planes son X y Y. ¿Va? Emilia tiene uno, planes X y Y. Mariana tiene uno y Annelies tiene otro. Pero ¿consideras que el común denominador puede ser que los 4 vayan a buscar la felicidad de alguna manera o de otra? ¿O creen que no? Que haya alguien que actúe solo porque, pues sí, ni modo, aunque no le importa ser feliz. Que si nuestras metas están orientadas para que nos sintamos bien, Ajá. que nos haga feliz, Exacto. que nos haga feliz cuando estemos ahí. Ajá. Entonces, algunos toman unos caminos, como decía Kevin, no todos pensamos iguales. Probablemente alguno busca un camino más difícil y otro busca un camino más fácil. Pero a la larga, sí, en teoría, todos buscamos sentirnos bien, sentirnos satisfechos con lo que hacemos, que me guste lo que hago. En el caso de ustedes que pronto quizás van a tener que empezar a pensar ya que van a estudiar en la universidad, no van a elegir una carrera que no les guste para nada. Si yo me desmayo cuando veo sangre y siento que me voy a morir, como voy a decir, voy a estudiar medicina para pasar desmayando y vomitando todo el tiempo. No, ¿verdad? Ahora, en este caso, los ilustrados decían que se buscaba, que el ser humano busca la felicidad a través de distintos caminos, distintos medios, como dice Kevin, porque hay personas que más rápido le causa y otras que les cuesta un poco más decidirse o porque todos pensamos distinto. Vaya, la siguiente. Creencia en la bondad natural del hombre, que debía ser educado en la virtud. O sea, que ellos eran bien idealistas, porque dice en la bondad natural del hombre. O sea, que para ellos, los seres humanos, buscábamos la felicidad y todos éramos buenos entre nosotros mismos. Idealismo, porque eso, si lo vemos ahora fríamente en nuestra sociedad actual, sabemos que pues,
lo podríamos cuestionar, ¿verdad? Lo podríamos cuestionar. Hay personas que sí son buenas, que buscan el bienestar genuino de otros, pero el común denominador es que no todos buscamos el bien. Ahora, la bondad natural quiere decir que todos sí nacemos siendo buenos. Y que quizás a lo largo de la historia nos transformamos y dejamos de serlo. Porque cuando somos, o cuando alguien es un bebé, un niño chiquito, comparte. ¿Se han fijado en el kinder? Ustedes, por ejemplo, cuando iban a kinder, compartían sus galletitas, sus pancitos, porque eran buenos, somos buenos por naturaleza. Pero las condiciones nos transforman. Me empiezan a molestar, se aprovecharon de mí, me empezaron a quitar mi comida y yo ni siquiera comía ya. Entonces, ¿qué significa? Que en un momento yo me aburro y digo, no, hombre, ya no, voy a despertar, ya, voy a aterrizar y me voy a transformar. Y eso no es que me va a hacer malo, pero empieza a generar antivalores. Pero por naturaleza son buenos. En el caso del monstruo de Frankenstein, se puede observar eso. Porque él era bueno, o sea, él no tenía malos sentimientos, malas intenciones, que lo hicieron así, por la forma en la que lo trataron, es algo distinto. Y la última, el laicismo. ¿Por qué? ¿Qué significa el laicismo? ¿Qué es? Es que se desarrolla al margen del cristianismo, o sea, que no sigue una religión. No es que vamos a ser católicos o evangélicos y vamos a creer en la Biblia y vamos a leer la Biblia y vamos a creer en Dios. No, sino que ellos se mantienen al margen. Los ilustrados no se metieron en problemas de andar hablando de religión ni nada por el estilo. Los colegios, por ejemplo, las instituciones que se conocen como laicas, son aquellas en las que usted no se le obliga a ir a una misa, por ejemplo. En cambio, hay instituciones que está en un colegio católico y si hay misa, usted va porque va. En cambio, una institución laica es que si yo digo, no, yo no voy porque no comparto esta fe o esta religión, entonces no se me obligan. Eso pensaban los ilustrados. Vale, y la última, el último párrafo, dice, la ilustración, solo voy a mover aquí, la ilustración francesa contó con grandes pensadores que difundieron sus ideas a través de la publicación de sus obras. Entre los autores más renombrados tenemos Carlos de Secondat, barón de Montesquieu, con la obra o con el libro El espíritu de las leyes. Luego tenemos a Voltaire, autor de Ensayos sobre las costumbres y el espíritu de las naciones. Y tenemos a Jean-Jacques Rousseau con El contrato social. Estos libros no son libros literarios, sino que son más orientados a defender la postura de la ilustración, que es lo que hemos visto en el episodio anterior. Entonces, para que comprendamos y terminemos con la ilustración. La ilustración fue una corriente o fue una filosofía en cuanto a que las personas tienen que seguir la razón. Que yo antes de actuar tengo que pensar y para pensar y para tomar decisiones tengo que conocer. Dentro de la ilustración se ve lo que se llamó el enciclopedismo y es que la gente leía, devoraba libros, devoraba enciclopedias, aunque fuera libros de ciencias, de sociales, de geografía, de historia, lo que sea, la gente leía porque quería saber más y entre yo más conozco, entonces soy mejor según este pensamiento. O sea, aplicado eso de la obra francesa es cuando fue a la Universidad de Ingolstadt, empezó a leer, Exacto. la filosofía humana. Un montón de ciencias que mencionan ahí, exacto. Ajá. Esa es la búsqueda del conocimiento. Es cuando yo quiero aprender más y quiero estudiar, y no porque me estén obligando, no porque esté alguien con un látigo de vaya, lea, estudie, sino que porque yo quiero saber, exacto. Ese afán de querer conocer es lo que caracterizó a la ilustración, perfectamente. Y que luego los románticos, ya en el movimiento que vamos a ver después, es que cayeron en cuenta, no hombre, pero es que el ser humano no solo es razón, bichos, somos sentimientos. Entonces ahí es donde surge el romanticismo en contra de la ilustración. Porque es cierto que los seres humanos no solo somos cerebros, sí. Es cierto, ustedes me dijeron, pues, antes la razón que los sentimientos, pero llega un momento en el que los sentimientos también son importantes. Tenemos corazoncito, como dicen por ahí. Entonces los románticos, eso es lo que plantean. Sí, la razón es importante, pero es mejor los sentimientos. Entonces se dio ese pleito, la lucha, ilustración, neoclasicismo, enciclopedismo versus el romanticismo. Vamos con la Revolución Francesa, todavía nos quedan 10 minutos. De la Revolución Francesa, como les digo, no nos vamos a meter de lleno a hablar de esto, porque no es lo que nos interesa conocer a profundidad, sino que cuáles son los rasgos que dejan.
La Revolución Francesa, para eso lo vamos a pasar a la siguiente página, voy a cambiar aquí, solo denme un segundo. Sé que los que están en casa están leyendo de su libro, pero de todas maneras estoy compartiéndolo para que si alguien está viendo la pantalla, lleve la lectura también, no se me pierda. Vaya, vamos a ver, de la Revolución Francesa, Jade, ¿me ayudas a leer por favor el primer párrafo y las viñetitas que aparecen ahí? Sí, señor, está bien. Vaya. Durante la última década del siglo XVIII, de 1789 a 1799, el movimiento ilustrado francés impulsó una serie de acciones políticas y militares que desencadenaron la denominada Revolución Francesa. Este periodo de inestabilidades y profundos cambios sociales se originó debido a la incapacidad de la... Voy a tener un momento. Perdón que te interrumpa. Fíjate que en este caso, bueno, todos, fíjense muy bien de cuándo a cuándo se da. Seguimos ubicados en el siglo XVIII. Estamos hablando que la Revolución Francesa empieza en 1789 y termina en 1799. ¿Qué tiene que ver la ilustración aquí? Que el movimiento ilustrado, o sea, la ilustración la búsqueda de la razón y la creación de leyes y normas y un montón de pautas de comportamiento y de raciocinio, como que despiertan la conciencia de la gente. Y la gente despierta y dice, bueno, entonces la manera de salir de estas cosas es hacer una revolución. ¿Por qué? Porque tenemos tanta inestabilidad aquí, económica, política, que tenemos que tomar nosotros la decisión de cambiar la situación. Entonces ahora vamos a ver cuáles son, o por qué se da el origen de esto. Ahora sí, Jade, continúa, perdón por la interrupción. Por la incapacidad de las clases gobernantes, la nobleza, el clero y la burguesía para hacer frente a los problemas del Estado. Los excesivos impuestos que recaían sobre el campesinado, el empobrecimiento de los trabajadores y la agitación intelectual alentada por la Ilustración. Vale, muy bien, gracias, Jade. Ahora sí, si se fijan, ¿por qué se da la Revolución Francesa entonces? Primero, porque los que estaban gobernando no hacían nada para resolver esos problemas. Y eso, pues sí, cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia en todos los países. ¿Por qué? Porque el pueblo quizás padece de hambre, tiene problemas económicos, hay pobreza, no hay comida, no hay trabajo, y si hay trabajo me explotan en el trabajo, pero el gobierno, el Estado, los líderes no hacen nada. Entonces, eso genera descontento. Segundo, excesivos impuestos que los campesinos pagaban. Y esto también se da en la parte de la diferencia de clases sociales. Los que tienen más que chivo pueden pagar impuestos y a veces no lo hacen porque los evaden de alguna manera. Mientras que los que ganan poquito, los campesinos, los artesanos, estaban bien sembrados, así como lo decimos en buen salvadoreño, pagando el montón de impuestos. ¿Eso que generó? Descontento también, molestia. La siguiente, empobrecimiento de los trabajadores, explotados, trabajando mucho tiempo, pagándole poco. ¿Qué genera eso? Descontento. Y lo último, para terminar de apoyar la revolución, la agitación intelectual que se dio por la Ilustración. O sea, que los ilustrados empiezan a generar conciencia, empiezan a decir, bueno, hay que conocer las leyes, hay que conocer los derechos humanos, hay que conocer tantas cosas, empezar a conocer de lo que yo debería tener y no lo tengo, entonces ese descontento genera la revolución. Obviamente una revolución es una búsqueda de cambio, ¿verdad? Eso entra en el contexto económico o en el político. Fíjate que se va más a la parte política, aunque están relacionados, porque quiera decir no, el empobrecimiento, el excesivo pago de impuestos tiene que ver con economía. Entonces ahí, prácticamente de ahí puedes sacar para los contextos. Podemos hablar del contexto político de la Revolución Francesa. Y también del contexto económico podrían mencionar el empobrecimiento, la explotación laboral, el excesivo pago de impuestos. Vale, ahora si se fijan tenemos un cuadro. Ese cuadro que está ahí lo vamos a leer los que estamos acá. Kevin va a leer el cuadro, la etapa de la Asamblea Constituyente. Emilia va a leer el apartado de la Asamblea Legislativa. Mariana el apartado de la Convención y Annelise el apartado del Directorio. Esto es parte ya bastante específica de la Revolución Francesa. En el examen no les voy a preguntar esto así como bien detallado, porque ya les dije que no nos interesa meternos de lleno al conflicto, sino que conocer en general las consecuencias que esto dio, ¿verdad? Vaya, los que están en casa lleven la lectura. Probablemente no alcancen a escuchar a la perfección lo que los compañeros lean, pero sí lleven la lectura de cada uno. Entonces vamos a empezar ahorita con la Asamblea Constituyente.
Dale. Los miembros de la burguesía en el seno de la Asamblea de los Estados Generales convocados por el rey abolieron los privilegios, sometieron al pueblo al poder civil y secundarizaron sus bienes. Se ordenó la redacción de declaración de los derechos del hombre y se estableció la existencia de cada institución. Perfecto, Kevin. Vaya, si se fijan, esta es la primera etapa que abarcó la Revolución Francesa, la Asamblea Constituyente. La burguesía tuvo una influencia ahí, que obviamente ya sabemos que también la gente que tenía su capacidad económica también tenía una capacidad de formarse, de ir a una universidad, de estudiar. ¿Creen ustedes que un campesino que apenas podía subsistir iba a ir a una universidad a aprender y a conocer y a saber de ciencia, química, matemática, alquimia? No. ¿Por qué? Porque entonces en este caso, obviamente la burguesía toma un papel activo y esto sí hay que reconocerlo. Otra cosa que dice ahí, que acaba de leer Kevin, abolieron los privilegios y sometieron al clero al poder civil y a la secularización. Esto de la secularización tiene que ver con dejar de lado la religión, o sea, dejar de seguir la religión católica o evangélica o lo que sea, e irse por la parte laica. Y ahí explicamos qué es el laicismo. Vaya, Emilia, la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa, 1791-1742, comenzó sus sesiones el 1 de octubre de 1791. Estaba formada por 750 miembros que no tenían experiencia alguna en la vida política. Estaba dividida en dos grandes fracciones: el grupo mayoritario o el yang, de pensamiento tradicional, y los girondinos, que apoyaron transformación y la monarquía constitucional a una república federal. Vale, si se fijan, aquí aparece ya el término de Asamblea Legislativa, y en la parte anterior que leyó Kevin, por cierto, no sé si subrayaron, si no subrayen, Declaración de los Derechos del Hombre, porque ahí se empieza a tener conciencia que los seres humanos también tenemos derechos. Y eso fue gracias a la Revolución Francesa, el ideal de los derechos del hombre y de la mujer, en este caso el ser humano en general. Ya la Asamblea Legislativa empiezan a tener, imagínense, 750 miembros, eso es un montón de gente, pero que empezaron a procurar tomar decisiones para el bienestar del pueblo. Por eso es que existe la Asamblea Legislativa. En el caso nuestro, ¿tenemos Asamblea Legislativa en nuestro país? Sí tenemos, ¿no? En teoría buscan nuestro bienestar del pueblo. Vaya, Mariana, la convención. 1792 a 1795. La convención reclamó el establecimiento de la república, dio muerte al monarca Luis VI e impuso un régimen conservador. Las ejecuciones en la guillotina fueron comunes en nuestra época. Se establecieron importantes restricciones al poder de la Iglesia Católica mediante una serie de artículos legislados, constituciones y terceros. Vale, vamos a subrayar ahí, vamos a mantener. Dieron muerte a Luis XVI, pobrecito. Ejecuciones en la guillotina eran comunes y restricciones al poder de la Iglesia Católica. O sea que se le empezó a quitar el poder a la Iglesia para que ellos tuvieran poder, o sea, la Asamblea. Vaya, y el último, el directorio, Annelies. El directorio, de 1795 a 1799. Fue un gobierno moderado y que ante el peligro de un retorno de la reacción o de un rebrote del terror, acabó por ceder el poder a un joven general que se había distinguido por sus victorias contra los austriacos en Italia, Napoleón y Bonaparte. Gracias a sus campañas militares de sus ejércitos, eran los principios de la revolución por todo el continente europeo. Vale, de ahí subraya Napoleón Bonaparte. Este señor fue importantísimo para el directorio, y luego abajo subrayan principios de la revolución y le hacen una flecha y escriben cuáles fueron los ideales de la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad. Con esas tres palabras terminamos. Libertad, igualdad, fraternidad. Cabal abajo donde dice el directorio, los que están en casa también, principios de la revolución, le hacen una flecha y marcan, escriban en su libro estos tres ideales, estas tres palabras que fueron muy importantes para que obviamente la Revolución Francesa se diera, y eso era lo que buscaban, pues, ¿verdad? Al final era el objetivo.
Vaya, guardamos nuestras cosas entonces, chicos, para salir a almorzar. Solo me despido de los que están en la casa. Chicos, espero que hayan puesto atención. La próxima semana vamos a terminar este tema, siempre utilizando cuaderno y libro. Así que les agradezco por su asistencia a la clase de hoy y que tengan un feliz provecho. Cuídense. Gracias, Gracias, año igual. Gracias, señor. Gracias. Hasta luego. Feliz tarde a todos.